El día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de la fuerza de rozamiento. Pero antes de ver la fuerza de rozamiento, vamos a ver un tipo de fuerza que es muy importante y que nos va a servir para calcular la fuerza de rozamiento. Y lo que vamos a ver primero es la fuerza normal, ¿sí? Y la fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie. Una superficie pues es cualquier, por ejemplo, suelo o una mesa, algo donde nosotros nos podemos apoyar. Normalmente es el suelo. Entonces, es la fuerza que ejerce una superficie o el suelo sobre un cuerpo que se apoya en ella, con igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie, ¿sí? La fuerza normal se representa por Fn. Ojo, cuando veamos una F mayúscula y una N mayúscula, pero en la parte de abajo, significa lo que es la fuerza normal y siempre es opuesta al peso. Entonces, por ejemplo, veamos esta imagen de acá, que es más, le voy a hacer zoom para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Suponiendo que esta maceta se encuentra sobre una mesa. Entonces, el objeto o el cuerpo del cual vamos a estar trabajando sería la maceta. Y la superficie donde está apoyada la maceta sería la mesa. Entonces, este objeto, esta maceta, con el simple hecho de estar sobre la mesa, está ejerciendo una fuerza en contra de ella, ¿ya? ¿Y cuál sería la fuerza que ejerce en contra de la mesa? Pues como podemos ver marcado aquí con una flechita verde, sería el peso. Que aquí el peso lo representaron con P mayúscula, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos representando con una W minúscula, ¿ya? Entonces, la fuerza que ejerce la maceta sobre la superficie es el peso. Y la superficie va a reaccionar con una fuerza con igual magnitud y en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Es decir, que reacciona ¿hacia dónde? Hacia arriba. Por eso podemos ver que aparece una flechita roja hacia arriba y sería en este caso la fuerza normal, ¿ya? A eso se refiere la fuerza normal. A la reacción o a la fuerza con que reacciona una superficie cuando se está aplicando una fuerza sobre ella, ¿ya? Eso es simplemente la fuerza normal. Y se representa pues por la letra Fn. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? ¿No? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Todo bien? No. ¿No? Muy bien. Pues entonces, esa es la definición de la fuerza normal, ¿verdad? Aparece en su libro, les digo, página 84, ahí lo pueden ir subrayando. Y de hecho, pues aparece igual un ejemplo en la página 85. Entonces, el ejemplo de la página 85, yo aquí coloqué otro distinto, para que tengan pues igual siempre dos ejemplos. Y dice lo siguiente. Una maceta eh, con una masa de 2 kilogramos se encuentra en reposo sobre una mesa. Determina la fuerza normal con la que reacciona la mesa. Entonces, aquí tengo el mismo ejemplo de la maceta, como les decía, ¿verdad? Solamente que ahora pues la maceta le colocamos que tiene una masa de 2 kilogramos. Entonces, al tener una masa de 2 kilogramos, este va a ejercer hacia abajo, sobre la mesa, es decir, sobre la superficie, cierto peso, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a calcular el peso. Y antes de calcularlo, pues anotamos nuestros datos. ¿Qué datos nos está dando aquí este ejemplo? Pues que nos dice que la maceta tiene una masa de ¿cuánto? De 2 kilogramos, ¿sí? Y yo sé siempre que para calcular peso utilizo ¿qué dato? Bueno, la fórmula sería masa por gravedad. ¿Recuerdan eso, verdad? Que fue creo que el tema pasado o el antepasado que estuvimos viendo. Para calcular peso es masa por gravedad. Entonces, si yo tengo la masa, me hace falta la gravedad. ¿Y cuál es el valor de la gravedad en el planeta Tierra? 9.8. Correcto. Entonces, la gravedad que yo colocaría aquí sería igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Teniendo masa y gravedad, ya puedo calcular el peso. Peso sería igual a 2 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y al multiplicar estas dos cantidades, ¿cuánto me daría de resultado? Si ustedes lo operan, da 19.6 newtons. ¿Sí? Recuerden que el peso es una fuerza y por lo tanto la unidad de medida de la fuerza siempre son los newtons. Quiere decir que esta maceta ejerce una fuerza hacia abajo en contra de la mesa con una fuerza de 19.6 newtons, por lo tanto la mesa va a reaccionar con la misma
fuerza, pero en sentido opuesto. Entonces, ¿cuál sería el valor de la fuerza normal? Les pregunto a ustedes. ¿Alguien que me pueda decir? Según lo que acabo de explicar. ¿Nadie? Pues el valor de la fuerza normal sería igual de 19.6 newtons. ¿Por qué? Repito, porque la mesa, la superficie, va a reaccionar con una fuerza normal de igual magnitud, es decir, del mismo valor, solamente que en sentido opuesto. Entonces, repito, si la maceta está ejerciendo un peso, una fuerza hacia abajo en contra de la mesa de 19.6 newtons, significa que la mesa va a reaccionar pues igual con una fuerza de 19.6 newtons, solamente que nosotros sabemos que esa fuerza pues va hacia ¿dónde? Hacia arriba, ¿sí? Entonces, no sé si quieren copiar ese ejemplo, lo están copiando, o alguien tiene alguna duda, no le quedó muy claro, que me pueda comentar ahora o continuamos. Díganme. Continúo, lo van a copiar. Respondan, jóvenes. Estamos copiando, profe. Ah, muy bien. Yo les doy un minutito para que terminen copiar. Ok, perfecto. Y ahorita vamos a continuar entonces, ¿sí? Pero es importante entender esto. Algo a tomar en cuenta si nos damos, bueno, algo sí que podemos notar, es que en estos casos, cuando hay un objeto sobre una superficie y no se está aplicando ninguna otra fuerza, ya por ejemplo que decimos que este objeto está en reposo, no se está ni empujando la maceta, ni jalando la maceta, ni nada, siempre la fuerza normal va a ser igual al peso, ¿ya? Como concluimos aquí, ¿verdad? El peso era 19.6, la fuerza normal igual a 19.6. Si el peso que ejerce el objeto sobre la superficie fuera 50 newtons, entonces la fuerza normal, la fuerza con que va a reaccionar la superficie, igual va a ser de 50 newtons, ¿sí? Les digo que cuando es un objeto que se encuentra en reposo y no se está aplicando ninguna otra fuerza sobre ese objeto. Ahora, si dijera yo que a la maceta pues se está empujando hacia abajo o se está jalando hacia arriba, con tal fuerza pues ya se modifica todo eso y se modificaría la fuerza normal, no sería igual al peso. Pero eso pues lo vamos a ver la siguiente clase, creo yo. Ahorita pues solamente estamos viendo cuando los objetos están en reposo y no se le aplica ninguna fuerza, ¿ok? Entonces, bueno, espero que hayan copiado. Si no, pues al final igual les voy a dar el tiempo para que copien. Y pasemos ahora sí a la definición de lo que es la fuerza de rozamiento. Nos indica acá que una fuerza de rozamiento es la fuerza que resulta del contacto directo de las superficies de dos cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, si aquí está una caja, ¿verdad? Se encuentra sobre el suelo. Y esta caja, pues supongamos que una persona le está empujando y le está aplicando cierta fuerza, como podemos notar aquí. No sé si alcanzan a ver la flechita que está ejerciendo una fuerza por acá, miren. Entonces, aquí sobre la superficie de la caja y sobre la superficie del suelo, ¿qué es lo que pasa? Que está topando, ¿verdad? Se están teniendo contacto dos superficies de dos cuerpos, que sería la de la caja y sería la del suelo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se crea? Se crea una fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque todas las superficies, por más lisas que parezcan, nunca lo son. Siempre, siempre tienen una pequeña rugosidad en la superficie. Entonces, imaginémonos, si todas las superficies fueran totalmente lisas, cuando ustedes empujen, por ejemplo, una caja, ¿ya? Sobre el suelo, la caja, ¿qué pasaría? Se empezaría a mover y se seguiría moviendo infinitamente. ¿Por qué? Porque las superficies serían lisas y no hay nada que lo detenga. Pero pues sabemos que no es así, que si nosotros lanzamos una caja, una pelota, cualquier cosa sobre una superficie, pues va a avanzar y luego va a ir disminuyendo de velocidad hasta que se detenga. Porque pasa eso, por lo que les acabo de mencionar.
que todo cuerpo tiene una pequeña rugosidad que hace que se vaya deteniendo. Imaginemos que son mis dedos, ¿no? Entonces, esa pequeña rugosidad se va deteniendo, o va haciendo que se detenga el objeto, pues hasta que se detenga por completo. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza de rozamiento. Es el que resulta del contacto directo de la superficie de dos cuerpos, que normalmente pues lo tomamos como el suelo, ¿verdad? Pero también lo podríamos tomar como, por ejemplo, si yo lanzo mi cuaderno deslizado sobre la mesa, pues la superficie del cuaderno, ¿verdad? Y la superficie de la mesa van a tener contacto, se va a crear una fuerza de rozamiento hasta que el objeto se vaya deteniendo. A eso se refiere la fuerza de rozamiento. ¿Okay? Entonces, ahora, también nos indica acá que la fuerza de rozamiento se representa por una F mayúscula y una R minúscula en la parte de abajo. Puede ser de dos tipos. Y esto lo podemos encontrar en la página 86. Ahí pueden ir viéndolo. Donde dice que los tipos de fuerza de rozamiento son los que estoy marcando por aquí. La fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí? Ahora, la que vamos a estar trabajando en la clase del día de hoy sería la primera. Fuerza de rozamiento estático. ¿Ya? Y dice que surge cuando un objeto está en reposo, por eso es que se llama estático, y se intenta mover aplicando una fuerza sobre él. ¿Ya? Por ejemplo, mi computadora ahorita mismo está en estado de reposo sobre la mesa, y si yo lo intento mover, pues no se va a deslizar así completamente, ¿verdad? Sino que tengo que aplicar cierta fuerza yo para que pueda mover mi computadora. Entonces, ¿qué es lo que se crea ahí? Se crea entre mi computadora y la mesa una fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Entonces, yo tengo que aplicar cierta fuerza para poder moverlo, perdón. Si yo aplico una fuerza muy leve, por decirlo así, solo lo jalo despacito, pues ¿qué va a pasar? Que mi computadora no se va a mover. ¿Por qué? Porque no he logrado vencer la fuerza de rozamiento. Que de hecho es lo que vamos a ver con un pequeño ejemplo más adelante. Hago otra pausa, que siempre lo hago, ¿verdad? Voy a estar haciendo así pausas cada ciertas explicaciones para preguntarles si va quedando claro, si alguien tiene alguna duda, quieren que repita algo nuevo. Y contesten, por favor, sean participativos. Yo sé que me digan en forma oral, activando su micrófono, o me lo escriban por el chat, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿todo bien? ¿Puedo continuar? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, no hay dudas, todo bien, perfecto. Va, entonces continuemos. Sí, todo bien, perfecto. Aquí está. Bueno, esto es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Que por ejemplo, si esta caja se encuentra sobre el suelo, ¿verdad? Está en reposo, entonces esta persona le está aplicando cierta fuerza, ¿ya? Entonces aquí se crea la fuerza de rozamiento estático, donde esta persona está intentando mover esta caja y tiene que aplicar cierta fuerza, ¿verdad? Si aplica una fuerza muy leve, cuando se crea la fuerza de rozamiento ahí, pues no va a poder mover esa caja. Tiene que aplicar una fuerza mayor a la fuerza de rozamiento para que pueda mover esa caja. Ahora, otra cosa importante es que la fuerza de rozamiento es de igual dirección a la fuerza aplicada, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que la dirección pues solamente es una línea y ya el sentido es hacia qué lado se va de esa línea. Entonces, como dice acá, que la fuerza de rozamiento es de igual dirección a la fuerza aplicada. Es decir, si uno aplica una fuerza horizontal, la fuerza de rozamiento también se va a encontrar en esa misma línea horizontal. Pero si uno aplica la fuerza a la derecha, la fuerza de rozamiento se va a crear en sentido opuesto, es decir, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento siempre va opuesto a la fuerza que nosotros aplicamos. Si nosotros aplicamos una fuerza hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento iría ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Ya? Entonces siempre va en sentido contrario a la fuerza que se está aplicando sobre el objeto. La fuerza de rozamiento está dada por, y aquí aparece la fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a este símbolo por Fm. ¿Y qué significa cada una de estas cosas? Bueno, Fr, dijimos que es la fuerza de rozamiento, y al ser una fuerza, pues se mide en newtons. ¿Ya?
Fn, que aparece por acá, ya lo vimos anteriormente y dijimos que era la fuerza normal y al ser una fuerza también se representa en newtons. Y por último, este pequeño símbolo de acá, mu, se representa lo que es el coeficiente de rozamiento y no tiene unidad de medida, al ser solamente un coeficiente, un número. ¿Y ese número de qué va a ser? Va a ser, por ejemplo, nosotros sabemos que si colocamos, por ejemplo, un plástico sobre otro plástico, es más probable que se puedan resbalar, por decirlo así, ¿verdad? Es más fácil poder, sí, que se puedan resbalar uno de otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el coeficiente ahí es muy pequeño. Pero, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, juntamos madera con madera? ¿Ya? Madera que no está lijada, por ejemplo, que está así muy áspero. Madera con madera, si nosotros lo colocamos por ejemplo, una tabla encima de otro y lo intentamos jalar, ¿qué pasa? Se crea mucha fuerza de rozamiento ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus superficies son muy rugosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más difícil poder moverlo. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el coeficiente de rozamiento es muy alto. Entonces, dependiendo de qué materiales son los que estemos trabajando, va a variar ese coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Pero para los ejemplos que vamos a estar trabajando aquí, ejemplos y ejercicios, el coeficiente de rozamiento siempre me lo va a dar el problema. Entonces ya no hay necesidad de calcular o de ver si es madera con madera o hierro con hierro o plástico con madera, etcétera, sino que ese coeficiente de rozamiento siempre nos los va a dar el problema, ¿sí? Y es un número pequeño que va siempre desde 0 hasta 1, es decir, puede ser de 0.2, de 0.35, de 0.98, etcétera, ¿ya? Entonces, esto que estoy explicando pues aparece, repito, en la página 86 de su libro. Ahí lo pueden ir subrayando. ¡Mami! Voy a continuar. ¡Mami! Veamos. Aquí está el ejemplo. Dice lo siguiente. Una maceta de 5 kilogramos se encuentra en reposo sobre una mesa con un coeficiente de rozamiento del 0.4. Y me pregunta, ¿cuál es el peso de la maceta? ¿Cuál es el valor de la fuerza normal con que va a reaccionar la superficie? ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento que se crea entre la maceta y la mesa? Y si se jala la maceta horizontalmente con una fuerza de 25 newtons, me pregunta, ¿se moverá la maceta? Entonces, todo esto lo vamos a resolver a partir de este enunciado, donde repito, una maceta de 5 kilogramos se encuentra en reposo, es decir, no se está moviendo, sobre una mesa cualquiera, donde entre la maceta y la mesa se crea hay un coeficiente de rozamiento de ¿cuánto? De 0.4. ¿Sí? Esto es importante para poder resolver el problema. Entonces, aquí tengo la imagen yo como ejemplo, ¿verdad? Esta es la maceta y esta es la mesa. Entonces, la maceta, como me indica acá, es de 5 kilogramos. Y esta maceta, pues como me pregunta aquí cuál es el peso, va a ejercer hacia abajo siempre un peso, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero el peso, tema el cual ya vimos, ¿sí? Peso. ¿Peso a qué era igual? ¿Recuerdan ustedes? El peso de cualquier objeto es simplemente multiplicar su masa por la gravedad de donde se encuentre. En este caso, pues siempre vamos a tomar la del planeta Tierra. Entonces voy a anotar mis datos. Los voy a anotar de este lado izquierdo. Ustedes pueden notar aquí. Los datos sería que primero la masa que me da es de 5 kilogramos, la masa de la maceta. La gravedad que yo voy a utilizar sería la del planeta Tierra de 9.8 metros por segundo. Y también voy a anotar el dato que me está dando por aquí, donde me dice que el coeficiente de rozamiento es de 0.4, ¿verdad? Voy a anotar ese dato también. Y aquí lo tendría. Coeficiente de rozamiento es de 0.4. Recuerden que utilizamos este símbolo que es como si fuera una combinación, lo digo yo así, ¿verdad? Como si fuera una U y una M mayúscula, una combinación entre las dos. ¿Ya? Entonces, aquí tendría mis datos anotados. Bueno, ya tengo la masa y la gravedad, ya puedo calcular el peso. ¿Alguien que me diga cuál sería el valor del peso entonces? Que lo calcule ahí rapidito en su calculadora, incluso mentalmente lo podría hacer. ¿Cuánto daría el peso?
49. Correcto, ¿verdad? 49 newtons. ¿Por qué? Porque multiplico la masa de 5 kilogramos por la gravedad de 9.8, 49 newtons. Perfecto, ya descubrí el peso, lo anoté por aquí, miren. Peso de este objeto es igual a 49 newtons. Significa que la primera respuesta, sí, respondí la primera pregunta, ya tengo mi primera respuesta, voy bastante bien. Ahora, lo siguiente que nos pide es ¿cuál es el valor de la fuerza normal? Obviamente la fuerza normal es con la que reacciona la superficie, como les había mencionado. En este caso, la superficie es la mesa. ¿Con qué valor va a reaccionar la mesa? Entonces recuerden que va a reaccionar con una fuerza de igual magnitud que está ejerciendo el objeto, pero en la misma dirección, pero en sentido opuesto, es decir, hacia arriba. Por lo tanto, les pregunto, si la fuerza que ejerce la maceta en contra de la superficie es la de su peso de 49 newtons, ¿cuál sería el valor de la fuerza normal con la que reacciona la superficie? Creo que de 49 también, porque También es igual. Exactamente. Así es, como les mencionaba al principio. ¿Por qué? Porque la superficie reacciona con la misma fuerza con la que se están apoyando sobre ella. Entonces, si la maceta está ejerciendo una fuerza de 49 newtons en contra de la mesa va a reaccionar también con una fuerza normal de 49 newtons. ¿Sí? Entonces, esa sería mi segunda respuesta. La fuerza normal o simplemente la normal es igual a ¿cuánto? A 49 newtons. ¿Sí? Entonces, ya resolví la segunda pregunta, o ya respondí la segunda pregunta. Ya tengo el peso de la maceta y ya tengo la fuerza normal con que reacciona la superficie. Perfecto. Ahora, lo que me dice es, ¿cuál es el valor de la fuerza de rozamiento? Tercera pregunta. ¿Y qué era la fuerza de rozamiento? El contacto que existe entre la superficie de dos cuerpos. Se da cuando se intenta mover un objeto, ¿verdad? En este caso, pues no se está intentando mover ningún objeto porque como me indica el problema, la maceta está en reposo. Entonces, no habría fuerza de rozamiento, ¿verdad? Pero vamos a calcular la que habría si se estuviera tratando de mover, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de mi computadora. Mi computadora está en reposo sobre la mesa, ¿ya? No existe ninguna fuerza de rozamiento. Pero si yo trato de mover mi computadora, al tratar de jalar, aplicando una fuerza, ya se crea la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a calcular la fuerza de rozamiento que se crearía entre la maceta y la mesa si nosotros intentáramos mover. Para ello, pues vamos a utilizar, veamos acá. Bueno, aquí quité parte del pizarrón que mucho espacio ocupaba. Ya liberé, quité las reglas. Ahora, si nosotros aplicáramos una fuerza sobre la maceta, supongamos a la derecha, una fuerza que la voy a llamar F, se crearía en sentido opuesto que marqué con una flecha de color rojo, la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculábamos la fuerza de rozamiento? Teníamos la fórmula hace un momento que fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal, ¿sí? Y si observo entre mis datos, yo tengo el coeficiente de rozamiento de 0.4 y también ya tengo la fuerza normal de 49 newtons. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el valor de la fuerza de rozamiento? ¿Alguien que lo pueda calcular por ahí rápido y que me diga el resultado? 19.6. Así es, excelente. ¿Por qué 19.6? Porque al multiplicar 0.4 del coeficiente por la normal de 49, 0.4 por 49, da como resultado 19.6 newtons. Esa sería mi fuerza de rozamiento que se crearía si yo intentara mover esa maceta, ¿ya? Ya tengo la fuerza de rozamiento, que es más, la voy a marcar aquí con la flechita que estaba marcando cuando respondemos una pregunta. Listo, ¿sí? Pero además viene otra pregunta, esa es muy importante. Dice, si se jala la maceta horizontalmente con una fuerza de 25 newtons, me pregunta, ¿se moverá la maceta? Y vamos a tratar de resolverlo, ¿sí? Así es, Eric va a quedar en la clase, no se preocupen, en YouTube, perdón, la clase en YouTube para que ahí lo puedan ver. ¿Sí? Voy a tratar de subirlo hoy.
De todos modos, estén pendientes ahí en la plataforma de YouTube cuando lo llegue a subir, ¿sí? Entonces, pongamos este mismo ejemplo desde la maceta, que esta fuerza F ahora tiene un valor de 25 newtons, ¿sí? ¿Por qué 25 newtons? Porque aquí me está diciendo que si se llegara a jalar con una fuerza horizontal de 25 newtons, me pregunta, ¿se moverá? Y aquí es donde pueden suceder dos opciones. Que el maceta, coloqué aquí, ¿verdad? La maceta, aquí sería la maceta no se mueve o la maceta sí se mueve. Entonces, ¿cómo podemos determinar que se mueve o no se mueve? Y aquí viene lo importante. Si yo jalo el objeto con una fuerza que sea mayor a la de la fuerza de rozamiento, sí se va a mover. Y si yo jalo con una fuerza al objeto que sea menor o que sea igual a la fuerza de rozamiento, el objeto no se va a mover. Entonces, si yo estoy jalando la maceta con una fuerza horizontal de 25 newtons, les pregunto, ¿se va a mover la maceta o no se va a mover? Según los datos que tenemos. ¿No se va a mover? ¿No se va a mover? Me dicen por ahí. En este caso, sí se llega a mover. ¿Por qué? Porque observamos, les vuelvo a repetir, la fuerza que estamos ejerciendo de 25 newtons es mayor a la fuerza de rozamiento de 19.6 newtons. Entonces, con el hecho de ser mayor la fuerza que yo estoy aplicando, ser mayor a la fuerza de rozamiento, entonces la maceta sí se mueve. Ahora, si la fuerza que yo aplicara fuera menor, por ejemplo, si yo jalara con una fuerza de 10 newtons o de 15 newtons, que es menor a 19.6 newtons, entonces la maceta sí no se movería, ¿ok? En este caso, la maceta sí se mueve. De esa manera lo determinamos, comparando si la fuerza aplicada es mayor o no a la fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que ya tenemos el problema resuelto. Calculamos el peso del objeto, calculamos la fuerza normal del objeto, bueno, como que reacciona a la superficie, la fuerza de rozamiento que existiría entre la maceta y la superficie, que es la mesa, y determinamos que la mesa sí se movería si se le aplica una fuerza de 25 newtons. ¿Ok? Y ya está el problema